Sabemos entonces que el cardenismo abarca de 1934 a 1940 como primer sexenio en la historia. Es el momento en el que se inicia lo que denominamos el Estado protector, que vamos a ver más adelante, como lo que se denomina desarrollo hacia adentro o crecimiento hacia adentro. El cardenismo, cuyo presidente por supuesto es el general Lázaro Cárdenas del Río, logró la consolidación del movimiento obrero y del movimiento campesino. Esta consolidación se consigue con la creación de dos grandes centrales, la CTM, Confederación de Trabajadores de México, es decir, el movimiento obrero se organiza a partir de la Confederación de Trabajadores de México, y el movimiento campesino a partir de la Confederación Nacional Campesina. La Confederación de Trabajadores de México, que agrupó al movimiento obrero, se crea en 1936, y la Confederación Nacional Campesina, que agrupó a los campesinos, por supuesto, se creó en 1938. Esto forma parte de lo que consideramos nosotros como corporativismo. El corporativismo es precisamente eso, aglutinar en una sola gran organización a los trabajadores y en una sola gran organización a los campesinos. Básicamente eso es, a favor de estar dependiendo después del gobierno, pero en principio significó una organización en pos de conseguir una estabilidad para poder realizar mejores acciones en favor de los trabajadores y de los campesinos. Eso fue en principio, ¿no? Una organización a favor de mejorar la situación de los trabajadores y de los campesinos. ¿Qué es entonces? Muy bien, vamos entonces a trabajar un poco sobre el cardenismo. ¿Qué es el movimiento obrero para el cardenismo? Para Lázaro Cárdenas, los obreros fueron muy importantes. En 1936, como lo hemos dicho, se crea la CTM. Esta es un gran apoyo al movimiento obrero y se genera la alianza entre obreros y gobierno. Obreros y gobierno. Los obreros se van a aliar con el gobierno y después, inicialmente, como lo decía, como para mantenerse organizados los obreros, ¿no? Pero después el gobierno se servirá de los obreros para controlar a las masas, ¿sí? Y considerándolos entonces como aliados en lugar de que los obreros luchen contra el gobierno. Ahí es donde empieza realmente el corporativismo. Lo mismo o algo similar sucede con el movimiento campesino. En 1938 se crea la CNC, como lo estamos viendo, y se promueve un gran apoyo al campo. Entonces aquí podemos poner a campesinos y gobierno. Lo mismo, pero del lado de los campesinos. Hay que recordar que los campesinos, que había un gran todavía ambiente rural en el país. México todavía era muy ampliamente rural. Entonces, por ejemplo, se permite la creación del ejido colectivo. El ejido colectivo. Y aquí también, colectivo. Y aquí también se da un apoyo a los indígenas, ¿no? Y por supuesto, este apoyo se genera con la creación de otra institución, del Banco Nacional de Crédito Ejidal. Eso con idea de apoyar la creación del desarrollo del ejido para los campesinos, ¿no? Ok, entonces ahora lo que sigue es analizar a fondo qué significó la institucionalización en el cardenismo. La institucionalización se da a partir de cambiar el nombre del partido, justamente. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que Plutarco Elías Calles había creado el Partido Nacional Revolucionario? Pues ahora lo que sucede con Lázaro Cárdenas es que hay una refundación del partido
para convertirlo en el Partido de la Revolución Mexicana, con idea de escindirse, de liberarse de todas las influencias que restaban del maximato dominado por Plutarco Elías Calles. Entonces se crea el Partido de la Revolución Mexicana, el cual será el antecesor de lo que denominaremos después como PRI. Acá seguiría el PRI. Eso es lo que veremos después, ¿no? Como el PRI. Esto, al momento de crear el Partido de la Revolución Mexicana, se terminará o se dará término al maximato. El Partido de la Revolución Mexicana se fundará, como lo debemos dejar bien en claro, en 1938. En 1938. En 1936, Lázaro Cárdenas exilia a Plutarco Elías Calles y en 1938 refunda el partido hacia el Partido de la Revolución Mexicana. Ok, entonces, ¿qué es lo que sigue aquí en este análisis sobre el cardenismo? Bueno, que en 1938 por supuesto que se dan también las expropiaciones. Las expropiaciones significan la aplicación del artículo 27 al pie de la letra. Al pie de la letra, el artículo 27 de la Constitución es aplicado para llevar a cabo la expropiación petrolera. Había grandes deudas que tenían los empresarios extranjeros con respecto a los obreros, tenían deudas económicas, y eso lo aprovechó también Lázaro Cárdenas para expropiar, además de que se pretendía aplicar el artículo 27 que decía que las tierras eran propiedad de la nación, y todo lo que había también en el subsuelo, por supuesto incluía el petróleo. Expropió también y nacionalizó el ferrocarril y las tierras que estaban en manos de extranjeros. Todo eso fue lo que sucedió con las expropiaciones por parte de Lázaro Cárdenas. Se genera lo que consideramos también en términos económicos como la denominada economía mixta. La economía mixta es una forma en la que el Estado y sus instituciones van a entrar en relación, digamos, en una asociación Estado-empresarios o iniciativa privada, o sí, empresarios, ¿no?, que abarca a los empresarios e industriales. Entonces esta asociación generará lo que denominamos como economía mixta, aunque no se ve del todo todavía muy consolidado. Por supuesto son los inicios de la economía mixta, de este modelo que veremos por supuesto a partir de 1940 ya muy claramente, ¿no? Aquí son los inicios, es el nacimiento, el surgimiento de este tipo de economía, ¿no? Alianza Estado-empresarios. En términos educativos, se presenta lo que denominamos en educación una educación socialista. La educación socialista es lo que denominamos como, bueno, es que aquí hay una controversia histórica. Muchos analistas dicen que Lázaro Cárdenas fomentó la educación socialista y otros piensan que lo que hizo fue solamente permitir que las nuevas corrientes de izquierda socialistas, influidas por la Revolución Rusa, estaríamos hablando en buena medida del marxismo, como ideología de izquierda, como ideología socialista, influiría en la educación, en las políticas educativas de Lázaro Cárdenas. Yo soy de la idea de que él, al momento de admitir la educación socialista, en cierta forma era partidario de la misma, por supuesto, ¿no? Tú no vas a permitir que algo se instaure si no estás de acuerdo con él, pero al mismo tiempo Lázaro Cárdenas no lo hizo, lo permitió, pero permitió que se desarrollara, que se diera, digamos, rienda suelta.
su política tal cual todavía está vista en cierta forma como sí activa pero no intensiva. Es decir, ¿cómo fue esta educación? Por supuesto hay influencia directa de las ideas socialistas, son ideas socialistas entonces, pero al mismo tiempo, ¿qué son las cosas, qué son las instituciones que crean con este tipo de educación? Pues entonces, por cierto, crea el Consejo Nacional de Educación, Consejo Nacional de Educación Superior en 1935, de Educación Superior en 1935, también promueve la creación de la Universidad Obrera en 1936. Lázaro Cárdenas también promueve la creación, por supuesto, del Instituto Politécnico Nacional, que actualmente es una de las más importantes universidades de México. En 1936 es cuando lo crea. Y en cuanto a cultura, pues crea la Casa de México en España, ¿no? Casa de México en España. Casa México, mejor dicho, sí, la Casa de España en México, al revés, ¿no? No puede ser que sea de México en España, sino más bien la Casa de España, pues aquí en México, ¿no? Esa sería otra de las creaciones que después se convertirían en el Colegio de México. El Colegio de México actualmente es una institución de investigación muy profunda, realizan investigación de alto nivel, de alto impacto, son investigadores de primerísimo nivel, que realizan aportaciones incluso a la cultura mexicana, son de los principales, en todos los ámbitos, especialmente en la cuestión social, ¿no? Historiadores, economistas, analistas políticos. El Colegio de México es actualmente de gran renombre y genera influencia intelectual en México. Originalmente estaba la Casa de España en México y después se convertiría o daría origen al Colegio de México. Ok, también se impulsó la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, el CENTE. También, aquí vamos a poner en la educación el CENTE. Esa es otra de las aportaciones. Actualmente es un sindicato nacional, por supuesto, que tiene como opositor a la CENTE. Una cosa es el CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, y otra la CENTE, que esa es la que existe también actualmente. Pero entonces era Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Hoy hay dos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que es otra diferente, ¿no? Digamos, que actúa esa solamente en los estados sureños, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas especialmente, ¿no? En cambio Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, actualmente está en todo el país. Ok, más adelante estaremos estudiando la cuestión de la disidencia y las movilizaciones políticas. Voy a ir por el agua.